Ahí estamos. Entonces, continuamos con la clase de síndrome medular. Vamos a compartir aquí la pantalla. Muy bien. Bueno, entonces lo que les decía anteriormente, que esto va a ir apuntado a pacientes que vienen mm, por traumatismos, o sea, pacientes que van a estar internados generalmente. Esto quiere decir, no quiere decir que en consola nos encontremos también con pacientes ambulatorios con un síndrome medular producto de una compresión medular. Pero la mayoría viene de la mano con esto, con pacientes que están internados producto de un traumatismo importante. Entonces se quiere ver qué tipo de lesión tiene, o sea, el grado de lesión, hasta cuándo, qué afecte, cómo lo afecta. Bien, entonces el protocolo de columna ya más o menos los conocemos, ¿sí? Todos sagitales, es el plano de predilección para estudiar la columna y axiales disco o bloque. ¿Mm? Y lo que puedo agregarles acá ya es lo siguiente, es cuando ustedes vean alguna anormalidad en la columna, ¿mm? Siempre cortarla, o sea, siempre dirigirse a esa anormalidad y cortarla en axial T2 bloque y si se puede también con T1. ¿Por qué? ¿Por qué decíamos a cortarla si ya la tenemos en dos planos, de alguna forma? Porque también tenemos que entender de que la mayor cantidad de imágenes que podemos obtener de algún hallazgo en particular o alguna lesión en particular hace que el médico pueda establecer también otros planos de lesión, ¿sí? Entonces, otros grados puede medirlos de otro plano, visualizarlos de otra manera. Entonces, cuando ustedes encuentren una lesión en el hueso, una lesión en la médula, o una lesión, o ni siquiera lesión, encuentren ustedes fijaciones, siempre corten todo eso en bloque siguiendo los planos de adquisición. Si ya vamos a ver, por ejemplo, una fijación, cómo vamos a ir cortándola de a poco. Eh, pues si no les pueden protestar, ¿sí? Si no le hacen planos dirigidos a la patología en sí. ¿Eh? Esto también ya lo vimos, los muestro ahora por lo siguiente, y nos vamos a, ¿cómo decirlo?, focalizar en esta que vemos aquí, en secuencias gital difusión. Cuando un paciente viene por shock medular, sabemos en la orden, ¿sí? Columna cérvico-dorsolumbar, y el diagnóstico es shock medular, ¿m? Tenemos que hacer una difusión. Hay que hacer una difusión a ese paciente porque ese shock medular puede ser producto de falta de irrigación sanguínea en la médula. O sea, por el impacto, por el traumatismo, alguna arteria puede haberse roto, ¿sí? Y está habiendo una lesión isquémica en la médula. Entonces es muy importante hacerlo. También otros se encuentran esta palabrita, Sigüora. También lo pueden indicar con esta palabrita. ¿Sí? Hacen toda la indicación y escriben Sigüora. Esto es una sigla en inglés. Es Spinal Cordon Injury Without Abnormalities Radiológicas. O sea, o sea, lo que es una lesión del cordón, pero sin una anormalidad que la podemos ver, que la podemos apreciar. ¿Sí? Entonces, si son pacientes internados que vienen para hacerse para columnas enteras, se le indica columnas enteras por traumatismo o shock medular, secuencia de difusión no puede faltar. Esto no se lo olviden. Entonces, introducción médica, bueno, diagnóstico presuntivo, debe atenderse a los hallazgos de imágenes obtenidas para luego completar el protocolo que habíamos mencionado entonces anteriormente, ya lo vimos. ¿Sí? Síndrome medular entonces. A ver, la mayoría van a venir por lo que son traumatismos. Algunos otros no. Entonces podemos ya decantarlos. Síndromes traumáticos y no traumáticos y a su vez también síndromes de compresión medular que puede suceder por alguna otra cosa, por estrechamiento del canal o lo que fuere. Síndrome medular de evolución aguda o subaguda se considera una urgencia médica. Esto quiere decir de que si están de pasivas, tienen que ir a hacer este estudio sí o sí. El radiólogo de urgencia se enfrenta a la frecuencia de estas patologías y a los medios de diagnóstico por imágenes son fundamentales para establecer rápidamente un diagnóstico exacto. Permite iniciar un tratamiento neuroquirúrgico inmediato que evite lesiones irreversibles. Que esto puede pasar, por ejemplo, cuando hay lesiones del cordón medular que son lesiones incompletas, se las llama, ¿sí? Cuando no se corta directamente el cordón. Entonces, al síndrome medular agudo, dos tipos de clasificaciones, traumática y no traumática,
La parte traumática es evidente. ¿Por qué? Accidentes, sí, no traumático puede ser de diferentes causas. Entonces, a ver, diferentes causas, infecciones, tumores, espondilitis cervical, por ejemplo, osteomelitis también, otra de las enfermedades que puede producir síndrome medular. Clínicamente, las enfermedades de médula espinal suelen causar dolor, alteraciones motoras, sensitivas, enfisterianas y espasticidad. Vamos a encontrar con paresia, parestesia de miembros inferiores, superiores, también puede venir por ese lado. Y muy importante, eh, cuando vemos algo así ya, una lesión medular con el canal completamente roto. O sea, fíjense el canal acá, el cordón, tac, roto. Estamos frente a una tetraplegia porque vamos para parte de los nervios, esta parte que vimos anteriormente. Vamos a verlo aquí. Tenemos una lesión, por ejemplo, a nivel cervical. Esta lesión va a afectar los bloques C1 a C8, que son los 8 nervios que hay, que van a emerger desde ahí. Mientras más alta es la lesión, más funciones se pierden. Podemos imaginarlo eso. Si tenemos una lesión C en el medio, por ejemplo, va a afectarse desde aquí para abajo. ¿eh? Todos estos paratios va a quedar conservado. Mientras más alta es la lesión, entonces, más complicidades hay de diferentes tipos de músculos, inclusive la respiración. Si es muy alta, por ejemplo, el corte de la médula, el paciente no puede respirar. Entonces, lo más probable es que fallezca. Pero en estos casos, por ejemplo, cuando tenemos una tetraplegia, fíjense el cordón como está, completamente roto, cortado. Pues decimos, si tenemos esto ya, tenemos estos hallazgos con resonancia y tenemos frente a esto, ¿sí? Es decir, bueno, se corta acá con un D2, sí, lo cortan igual, siempre lo van a cortarlo aquí en bloque. No importa qué es lo que tengan o qué es lo que se encuentren, cualquier anormalidad, la cortan. Sin embargo, no todas las estrategias son iguales. Acá es lo que veníamos diciendo anteriormente. Si van entre C1 y C3, afectados músculos de respiración, vaso, el tronco, los brazos, el tronco. C4 para abajo, y respiración se conserva. Entonces el paciente tiene más posibilidades de sobrevida. Pero obviamente no puede mover los brazos, no puede mover las piernas. Está inmovilizado del cuello para abajo. Acá tenemos otro tipo de lesión también, lesión medular también completa. Fíjense, acá hay una fractura y lo que se llama lo que es acuñamiento. Cuando se acuña una sobre otra, que queda como si fuese un gorrito. Eso es una fractura de desplazamiento y por acuñamiento. También una lesión completa que afecta a la médula y la corta directamente. Pero ¿qué pasa? Mientras más abajo es la lesión, ¿sí? Cambia el nombre ya para una paraplegia. ¿Por qué? Porque están lo que no puede mover o sea, tiene imposibilitado el paciente, ¿sí? Va a ser toda la parte del torso hacia abajo, hacia las piernas. Entonces tiene afectado algunos grupos musculares del pecho, algunas partes de la respiración, por ejemplo, la parte de las diafragmáticas también, de los serratos mayores y menores también quedan afectados, pero bueno, en menor medida. Y acá nos encontramos con un caso en el cual tenemos una lesión medular bastante importante porque también hay una fractura de la médula. Fíjense esto, miren este detalle que viene acá. Entonces sería parte del ligamento anterior, todo lleno de líquido. O sea, es tremenda esta fractura, ¿sí? Pero ¿qué pasó? No alcanzó a cortar el cordón medular. Entonces este paciente tiene posibilidades de por lo menos recuperar ciertas funciones. A ver, sea cual sea la lesión, el tipo y demás, sí, por ejemplo, en estos casos en los cuales se conserva todavía la médula, el paciente va a experimentar justamente un shock medular. O sea, quiere decir, la médula se apaga. El paciente no tiene sensibilidad, no se puede mover. Y a su vez también no siente reflejos. A medida que va pasando el tiempo, si la lesión no es completa, va a ir recuperando primero reflejos. Los primeros reflejos que recuperan van a ser los reflejos de espasticidad de los dedos, de los pies y demás. A medida que va transcurriendo tiempo, que se va, digamos, decimos, curándose la lesión, se van a empezar a recuperar diferentes tipos de funcionalidades del paciente. Pero en general sucede eso. Ante un shock medular de este tipo, la médula se apaga completamente. O sea, el paciente no se puede mover. Eh, lo mismo que veníamos diciendo anteriormente. Por ejemplo, este caso amerita una difusión para tirarle una difusión a todo este cordón y ver si no hay partes de isquemia en la médula. Fíjense, acá por ejemplo hay aumento de líquido, o sea, está bien que es producto también del impacto propio de los huesos sobre la médula.
pero igual, a veces no necesariamente tenemos que encontrarnos con una imagen de este tipo como para que haya un shock medular. A veces pasa que tenemos la columna completamente sanita, entera, ¿sí? Normal, el paciente no responde a estímulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene justamente esto, un shock medular y hay que saber de dónde viene ese shock. Y es producto de o alguna isquemia o inclusive del propio traumatismo, el propio golpe. Hace que la médula se apague y el cuerpo no responda, o sea, el paciente no tenga funciones ni motoras ni sensitivas. Bien, esto puede decirlo como agruparlos en traumático, ¿verdad? Síndromes melotraumáticos y ahora vamos para los no traumáticos. Que esto ya es ahí, está bastante más común, en el sentido de encontrarnos con, por ejemplo, causas tumorales. ¿Sí? Nos vamos a encontrar mucho con esto. Metástasis óseas, que el hueso se fractura y una vez que se fractura el hueso, comprime médula. Comprime médula y viene con todo eso que viene aparejado después, ¿no? Las pérdidas de sensitividad, dolor, quemazón, electricidad. O sea, el paciente no puede mover piernas, pierden esfínteres, controles de esfínteres también, producto de esta lesión de los huesos que se fracturaron, que son fracturas patológicas. ¿Mm? Después, vascular inflamatoria, isquemias, como ya habíamos mencionado, ¿sí? Lesiones medulares por causas infecciosas, osteomielitis, también es otra, porque la osteomielitis también es una infección directamente en el hueso, ¿sí? Y el hueso puede fracturarse, entonces pasa exactamente lo mismo, se comprime la médula, ¿m? Y estamos frente a un shock medular. ¿M? Y degenerativas, esto ya lo hablamos varias veces, canal estrecho, los ligamentos amarillos, producto del paso del tiempo, artrosis y demás, se generan que estos aumentan su volumen, al aumentar su volumen comprimen el espacio y comprimen la médula. Entonces al comprimirla, el paciente tiene unos signos y síntomas que vienen de la mano justamente con todo esto que venimos hablando anteriormente. Pareces en los brazos y en las piernas, dolores en las partes musculares, diferentes tipos, digamos, de signos, pero son todos parecidos. Ahora bien, ¿cómo por ejemplo podemos identificar lo que es una lesión según secundarismo por lo que es un cambio módico o un lipoangioma, por ejemplo, que nos podemos encontrar en una vértebra? Y acá tenemos un caso. ¿eh? T1 por un lado, T2 por el otro, vemos el líquido hiper, y acá tenemos hiper también el líquido y saturación, o sea, tenemos un estilo. Entonces, como regla general, el que va a ser, la que nos va a dar el dato va a ser el T1. Estamos, por ejemplo, haciendo una resonancia magnética, digamos, y vemos una mancha en los huesos, y vemos esa mancha en el hueso. ¿Cómo se comporta entonces esa mancha que estamos mirando ahí? ¿Es un cambio módico producto de mm, cambios en la médula ósea? Puede ser, pero ¿qué pasa? En el T1, si hay grasa, se vería hiperintenso. En cambio, cuando es una lesión lítica que afecta al hueso, no tiene señal, como vemos acá. Esto es una enfermedad claramente lítica, o sea, estos son metástasis o secundarismos óseos. ¿eh? En T1 no tienen señal, T2 tiene y en STIR tiene. Entonces el cáncer corresponde a segunda causa de muerte. La primera son la parte de todo lo que es vascular. Metástasis óseas, una tercera localización más frecuente. Hígado y pulmón, las primeras. ¿Sí? Y justamente lo que se va a producir en este caso son fracturas patológicas y por siguiente va a venir un shock medular. Alto porcentaje de tumores primarios se diseminan en los huesos en estadios más avanzados. Metástasis se clasifican osteolíticas, osteoblásticas o mixtas. Osteolíticas cuando el hueso se rompe y osteoblásticas cuando crece en demasía. Bien, acá tenemos un Ariel, caso. Sí, perdón. ¿Y cómo diferenciamos, por ejemplo, se me fue la idea, de un traumatismo, de un hematoma óseo? un hematoma ¿Cómo? óseo. Pero parece lo vas a Sí, verlo tipo como edematizado a eso. ajá. Verías edema, ¿verdad? ¿Cómo? Que verías edema, por ejemplo. El hueso, Claro, verías, un edema óseo, sí. claro, vos decís ¿Cómo cómo diferenciarlo con podemos? un T1. Sí, Claro, lo que vos verías, el edema es mucho más difuso. ajá. A ver, no tengo uno, ¿no? Bueno, espera. No, aquí no, tendría que buscarlo. Pero a ver, vas a encontrar, por ejemplo, que eh, cuando se produce un hematoma en el hueso, diríamos, un impacto en el hueso y se rompe, si se genera edema,
¿sí? Lo que vas a sí. encontrar es esto, un aumento en la señal, en el estilo, por ejemplo. Lo que te va a mostrar va a ser el estilo. Lo va a hacer en el T2 igual. En el T1 lo que vas a ver es justamente una pérdida de la señal por ese aumento de líquido, pero es mucho más difuso que esto. Ah, bien, Entonces sí, sería más, vos verías lo que serían lo que es la trabécula ósea, vos la verías cuando hay edema, sí, ¿sí? En ajá. cambio, cuando vos estás de frente a una metástasis, no, eso no pierde totalmente la trama, o sea, se pierde el hueso. Claro, se hace ¿Entendés? una sola Claro, cosa. es como decirlo, o sea, no vas a encontrar trama ósea. Vos en el T1, Claro, un edema de hueso normal, vos lo vas a ver que está sí, la trama ósea, ¿tá? Y todo aumento, o sea, una disminución de la señal por el líquido presente en el T1. ¿Sí? bien, Eh, Después voy a ver si puedo encontrar alguno de ahí y mandarlo. Pero en cambio, cuando estás viendo ya un crecimiento como en este caso, un secundarismo, vas a ver directamente nada, no vas a ver trabécula, no vas a ver nada, vas a ver directamente la mancha negra la ahí, mancha, claro, sí, producto claro, de la lesión, o sea, del secundarismo óseo. ¿Mm? Pero bueno, claro, bien, bien buena asociación, compacto ¿eh? y bien, Claro, compacto, exactamente. No vas a ver el trama ósea. ¿Sí? bien, Con el paso del tiempo, al no ver trama ósea, justamente el hueso pierde densidad y se termina rompiendo. ¿Eh? Y cuando se bien, rompe, ¿sí? Acá tenemos un caso. Fíjense cómo este hueso, sí, esto es una fractura, y cómo la fractura comprime, ¿m? La médula. ¿Sí? Acá tenemos promete, otro, claro, tenemos otro, pero es menos notorio. ¿Sí? Pero de todas formas, síndrome medulares por compresión ósea, ¿sí? Producto de secundarismos, es lo que más nos vamos a encontrar. ¿Cómo lo van a cortar? Justamente siguiendo esta dirección, siguiendo siempre los ejes mayores, ¿sí? De todo el conjunto, de la unidad funcional de la vértebra, en este caso fracturada, y la médula. ¿Mm? Siempre T2. Si pueden hacer un T1, también lo mismo. ¿Mm? Acá tenemos entonces los dos casos. Fíjense, entonces son imágenes de fracturas patológicas, secundarismo óseo que comprime la médula, generando síndrome de compresión medular, por cáncer metastásico. Entonces las metástasis óseas se comportan destruyendo hueso o generándolo en demasía. Esto es lo que venimos ya diciendo también anteriormente. Los dos tipos de lesiones que nos vamos a encontrar. Acá, por ejemplo, estamos viendo lo que es el síndrome de cola de caballo, que también afecta lo que son los nervios, ¿sí? Pero ya a partes más bajas de la columna. ¿Sí? Cuando ya se empiezan, digamos, no es el cordón en sí, sino que ya empiezan a desprenderse los nervios cada uno de ellos. Síndromes de cola de caballo, entonces no se lo considera síndrome medular, aunque tiene, ¿sí? Lo que son caracteres similares, o sea, comparten las mismas situaciones, o sea, la misma clínica el paciente va a expresar lo mismo, dolores, parestesias en miembros, anestesias ahí de la zona perianal, por ejemplo, se quedan sin función, con disfunciones de todo tipo, y sobre todo de esta parte de nervios que van a ir justamente a inervar todo lo que es la parte también de la pelvis, ¿sí? Pelvis y piernas, ¿eh? Todo lo que salen desde aquí, todas estas ramas de frente de los sacros y demás, van a ir ahí. Eh, Acá estaba viendo, por ejemplo, y llama la atención esta lesión. Fíjense acá en el hueso. ¿Eh? Acá tenemos, por ejemplo, un STIR, ¿sí? Y lo que vemos acá, por ejemplo, es una anita de gadolinio, porque esto es un T1, ¿eh? Con gadolinio, y tiene un realce también acá. ¿Qué pasa? Si nos vamos al T1 también vemos ahí algo extraño, entonces podemos pensar de que también este paciente puede tener secundarismo óseo. Podemos pensarlo, no sabemos, pero nos da una pista ya lo que estamos viendo en estos casos. ¿Sí? ¿Dónde está la lesión? ¿Qué es? Porque vemos acá como está todo difuso, y entonces, y demás, entonces, más interraquía, extradural, estas son lo que son lesiones extradurales que crecen por fuera de lo que es la dura madre. Tenemos un axial, perdón, que le saque, no, mira, quería mostrarle el repliegue de la dura madre, bueno, no lo podemos ver ahí. Entonces, paciente entonces joven con síndrome de cola de caballo progresivo e intenso dolor. Desde la pelvis para abajo, este paciente le duele todo, ¿sí? Y hay tipos de funciones que no las conserva, funciones sensitivas y motoras que se van perdiendo producto de esta compresión de esta masa que está creciendo, y va a comprimir todos los nervios. Entonces, esta membrana señal intermedia entre dos, luego una administración de contraste endovenoso presenta un intenso realce homogéneo. Sí, realza todo, pero bueno, vemos que es una masa con compresión estradura, o sea, comprime todos los nervios hacia adelante, fíjense ahí, los lleva todo hacia adelante. Después, por ejemplo, tenemos también casos de fijaciones.
Esto es algo también ya habíamos hablado, bueno, lo que es parte de bioseguridad por un lado, ¿m? Lo que es parte también de el protocolo en sí y demás. Y fíjense también cómo vamos a querer mostrarla esta lesión. O sea, mostrar mejor ya no una lesión, sino todo esto que vemos aquí. ¿Mm? Todas estas líneas de sujeción hacen de que al médico le interese ver justamente cómo entran por los pedículos los tornillos y van hacia lo que es el cuerpo de la médula, para fijarse si no están desplazados. Entonces es muy importante cortarlos, aunque veamos esto acá, fíjense cómo se ve, no se ve muy bien, borrosidad por metales y demás. Es muy importante seguirlos para justamente ver después también los agujeros de conjunción, si lo que es, si la cirugía realmente funcionó, levantó los espacios y descomprimió los nervios. Entonces es muy importante esto acá, cortarlo, todo lo que necesitamos ver, tenemos que cortarlo en un plano por lo menos axial. Entonces, para síndrome medular, todo lo que es patología que afecta a la columna en sí, protocolo normal, que ya lo sabemos, y ese protocolo normal, dependiendo por qué viene ese paciente, si es por un síndrome medular producto de un traumatismo, no nos olvidemos de sagitales en difusión, para poder observar si llega a haber alguna lesión isquémica en la médula. Segundo, pacientes que vienen con fijaciones, que van a expresar también algún tipo de síndrome parecido a lo que es una compresión medular, pero no con todo el grado de afectación como vemos en el caso anterior, que en este caso está afectada la pelvis. Este paciente, por ejemplo, va a tener, les llaman parestesias en miembros inferiores, o sea, le van en las piernas y demás, pero toda la parte sensitiva no la va a tener afectada, por ejemplo, lo que son las ramas eferentes. Entonces, igual, de todas formas, cortarlos. Siempre buscar los planos de predilección, axial T2, y obtener una imagen con esto. ¿Sí? Aquí ya estamos, ¿verdad? Ah, no, seguimos todavía. Bien, a ver, acá tenemos otro caso. Células de la neuroglía. ¿Mm? ¿Por qué vamos a ver esto primero? Por ejemplo, estamos acá, ahí, y pasamos a este caso. Claro, ahí se me fue una. Acá tenemos otro caso también, pero que es de una lesión que ya ocupa el espacio, digamos, intraoral. Fíjense esto. Esto es dura madre. Todo esto que ven aquí. Entonces ya está dentro, diríamos, del espacio intraoral, donde está propiamente la médula. Y fíjense la médula, cómo viene y cómo empieza a ver líquido y se ensancha. Fíjense este caso también. Acá tenemos, por ejemplo, una columna total hecha con 3 stacks. Y después estos 3 stacks se fusionaron uno por el otro. ¿Mm? Y acá vemos algo, una imagen que parece como una especie de quiste. Entonces, el paciente acudió por consulta al dolor que había progresado durante las últimas semanas. Movimientos, o sea, que disminuían reposos y irradia hacia las piernas derechas, asociado a parestesias y disestesias, o sea, falta de movimientos, ¿sí? Y de sensitividad también. La resonancia magnética demostró una lesión focal expansiva de 13 milímetros, predominantemente quística, ¿sí? Con una pared gruesa. Como vemos acá, vemos toda una lesión que ocupa toda la médula, pero en realidad la lesión en sí es esta que vemos aquí. Todo esto es todo edema. Entonces, fíjense la altura y todos los nervios que se afectan a partir de esta altura, ¿verdad? O sea, bastante alto, tiene, digamos, compromiso bastante alto. Fue difícil determinar con seguridad si se trataba de una lesión intramedular, con expansión en el espacio intradural o extramedular, o bien una lesión extramedular con afectación intramedular, porque no es lo mismo una cosa sobre la otra. Entonces es importante establecer si está por dentro o por fuera de la neura madre. Dicha lesión asocia importante edema medular en forma proximal y caudal, sospecha de astrocitoma. Y ahora viene esta, ¿no? Que son los astrocitos, ¿sí? Células de la neuroglía, ¿no? Por ejemplo, llanomas, y acá vemos, por ejemplo, otro, el astrocitoma, este es el más abundante. Son células de soporte, por lo general, o sea, lo que hacen, soportan a las neuronas, construyen toda una red de soporte, y además también tienen que ver con lo que son las regulaciones de los neurotransmisores. Son células como las más abundantes que vamos a encontrar después de las neuronas propiamente dichas, de la neuroglía. Los tumores en sí de cualquier célula de la glía suelen ser muy agresivos. Los neuroblastomas, por ejemplo, crecen de una manera muy, muy rápida y bueno, y el paciente fallece. Pero hay diferentes tipos, entonces es muy importante poder establecer qué tipo
de lesiones. Y justamente viene de la mano con lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Bueno, en realidad no en la clase anterior, sino esta, pero la presentación pasada, que era lo que es espectroscopía por resonancia magnética, permite identificar un metabolito presente cuando hay una determinada patología. Entonces, por ejemplo, el lactato, ¿sí? Aumentado, hace pensar o hace sospechar al médico ya que las lesiones vienen de esta estirpe, de la estirpe de la neuroglía o de los astrocitos. Entonces también muy importante la resonancia, la espectroscopía, mejor dicho, por resonancia, para establecer de dónde viene la lesión, qué tipo de lesión es, qué grado de lesión es. Caemos dos T1s, sagital y axial, y vemos bien el anillo de la lesión anterior que veíamos de otro plano. Fíjense, bien redondita, la lesión es esta que vemos aquí, y todo lo que veíamos de la médula en sí era todo un aumento de la médula producto de esta lesión particular que tiene aquí. Fíjense cómo se ve hermoso así el anillo, ¿no? Cómo realza todo el anillo. Entonces, imágenes con contraste endovenoso permite evidenciar mejor la lesión. Se observa realce tipo de anillo, bien delimitado, ocupa el espacio intra-extramedular. El diagnóstico definitivo fue por anatomía patológica. Este paciente se lo punzó, se sacó la muestra y sí, la muestra venía todo lo que es una estripa de tumores de la neuroglía. Y los criterios más importantes son de naturaleza neoplásica, una lesión intramedular, son captación de contraste y expansión medular. O sea, van a encontrar que cualquier tipo de lesión que viene de la mano con un crecimiento anormal, ese tipo de neoplasia, ¿sí? Van a tomar contraste y además de tomar todo ese contraste van a generar esto que vimos anteriormente, ¿sí? Cómo se deforma la anatomía en este caso. ¿Sí? Em, ¿Qué van a hacer acá? ¿Lo van a cortar en axial T1, así como lo cortamos acá? Sí, obviamente, por más que no esté dentro del protocolo, sí, pre y post contraste. ¿Sí? Van a cortar esta lesión de un lado, del otro, y mostrar diferentes planos en sí mismo. Y si tienen tiempo, mejor todavía, pasa que acá hay mucho líquido. Hacer un espectro también no vendría mal, pero bueno, son 25 minutos más de estudio. Pero también podría dar un dato más, como vimos anteriormente. Así que bueno, esto terminó por acá. Dejo de compartir. Bueno, preguntas sobre esto. O sea, esto más o menos para sumar información, no mucho más, porque los criterios tanto de imágenes como de protocolos es lo mismo. ¿Sí? Ya habíamos hablado de lo que eran lesiones por isquemias, entonces siempre es difusión, y a su vez también cortar cualquier tipo de anormalidad o sujeción, lo que fuere, en diferentes planos. Los tips de consola. ¿Mm? ¿Quieren alguna pregunta, algo sobre esto? Ariel, Sí. la espina bífida que les mandaba hoy, Ajá. esa es una patología cerebral, ¿verdad? No se cierra el tubo neural. Claro, no sé si es así, pero a nivel embriológico. O sea, cuando se Embriológico. forma, claro, que es congénito. Ujú. No se cierra la parte posterior, digamos. Es como que le falta cerrarse al tubo neural, exactamente. Es lo que dijiste recién. Sí. Claro. Sí, pero Y decía, había leído que hay distintos grados de lesión que no, a veces cuando son bebés, inclusive cuando están en la panza, se les ujú, puede operar. sí, Así exactamente. es. Sí, sí, sí. Hay, a ver, casos, por ejemplo, no lo he visto yo, pero directamente agujeros, o sea, la médula abierta. O sea, Sí. en la parte posterior, o sea, en la parte de la espalda, imagínate que no esté cerrado toda la parte posterior. Entonces se hace como una especie de, ¿cómo decir? Como de De bola. jorobita. Claro. O sea, Ujú. donde se concentra todo el líquido. Entonces eso después lo que hace la idea es cerrarlo y mallarlo, poner una malla de contención para cerrarle la espina bífida. Sí, Y pero ese directamente. paciente no puede caminar, por ejemplo, o no tiene control de esfínteres, No tiene y nada es que muy ver, ¿eh? pronunciado. Depende, claro, capaz que a lo mejor tenga algún Ajá, grados sería, pero no tendría nada que ver. claro, Yo conozco un caso de gente que tiene como esa espina bífida y son pacientes normales, pero vinieron, diríamos, con con esa malformación congénita. ¿Qué la resuelven? claro, Que se resuelven. este paciente que yo vi era un Ah, hallazgo hallazgo porque fue. sí, no encontraban qué tenía, Mm, no solucionaba con nada el dolor claro. y se le hizo una segunda resonancia
y en la segunda resonancia apareció en el último espacio, Claro, ¿sabes? ese que En se el veía sin último sombrita. espacio. Ujú. Pero este chico venía padeciendo. Claro, pobre. Sí, a ver, Sí, ¿Qué edad Natalia, ¿qué tenía sí, el no sé quién me paciente? habla. Natalia. ¿22? 22, O sea, bastante. Claro, 22, sí. sí. Sí, 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 Eh, bastante grande. sí, sí, era, justamente el chico era eh, estudiaba profesorado de educación física Ay, y pobre. llegó un momento que no podía más. Se Claro. quedó, dice, pero totalmente este, duro, o sea, con el torso hacia abajo, así como en 90 Sí, grados, sí, sí, digamos, sí. y no se podía enderezar. Enderezar. Entonces lo internaron y hicieron una tomografía y en la tomografía algo se vio. Pero bueno, después se confirmó con la Con la resonancia. reso. Claro. O sea, Con la resonancia. anteriormente en Sí, la sí, sí. resonancia no lo habían visto en la primera resonancia que se hizo, ¿no? ¿Se lo comieron? No, Mm. era mala. Ah, era de mala calidad Era la una resonancia. resonancia, sí, sí, era una resonancia de, este chico es del interior de la provincia, Sí, entonces, claro, bueno, no, los no. resonadores ahí son Claro, sí. viejos o son, ya son casi obsoletos. Mm. Y era muy mala la imagen, La imagen, que claro. inclusive la tuve en la mano, sí. Y bueno, y lo hicimos nosotros y ahí salió. Claro. Se la veo perfectamente es en la última que les mandé esta mañana. Sí, 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 Y me acuerdo. sí, 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 era muy mala la imagen. Así que bueno, Claro, claro, porque es mirá medio vos lo que difícil puede, comerte eso, claro. O sea, sí, estás viendo, mirá vos digamos, sí. lo que puede ocasionar una imagen mala del equipo, una programación Sí, mala, sí, señora. lo que te puede, una cosa tan importante como es. Yo sé lo que son los errores humanos, diríamos, porque también los médicos se equivocan, o sea, hay cosas que, aunque a ellos no les guste reconocerlo, se equivocan. Entonces, justamente aportar más datos hace que se minimicen este tipo de errores, por ejemplo. Una vez, un caso en Claro, particular, por ejemplo, también uno haciendo una columna extraña era porque era también por dolor, ¿sí? Pero este paciente tenía en toda la musculatura, digamos, de la columna, tenía mucho edema, todos los músculos edematizados, las fibras y demás. Entonces, ¿viste? Yo estaba haciendo el estudio y digo, ¿qué tiene esto? ¿Qué es? Entonces, entonces, ¿qué haces? Cuando sabes qué es, empezás a cortar dedos, estir, tan. Entonces, una vez nos llama la médica de la consola eh, para preguntarnos por qué estábamos haciendo. O sea, nos llamó por eso, ¿por qué están haciendo con el paciente? ¿Por qué tanta secuencia le están tirando al paciente? Y la respuesta fue como que, o sea, yo no la atendí, la atendió la residente, y decía, pero decirle todo lo que tiene, decirle lo que estás mirando. ¿Sí? Entonces, como que no se animaba a decirle de que estaban todos los músculos llenos de edema, ¿sí? Y que de alguna forma no lo veía, pero no lo veía porque no sabe o no conoce, sino porque si estaba queriendo o enfocándose en una sola cosa, y pasa que se comen cosas los médicos también. Entonces la idea es justamente, si no se hubiese cortado de demasía ese paciente, todas esas lesiones hubiesen pasado por alto, porque el médico las ignoraba. Entonces caemos en lo mismo, ¿no? De pensarnos en equipo, de pensarnos que estamos, trabaja, que es nuestro primer paso es ingresar al paciente, sacarle los datos que tenemos que sacarle, las imágenes que tenemos que sacarle, si vemos algo ya de por sí, de cortarlo de alguna forma, como para que justamente después el médico tenga menos margen de error, tenga más datos todavía para alertarse y poder llegar al diagnóstico. Pero son cosas que pasan. Eh, y uno después de muchos años de trabajar en salud y ver, se encuentra con cada cosa también que decís, Dios mío, eh, informes malos ¿cómo o no bueno, lo lo que vio? sea, ¿cómo no lo vio? ¿Cómo Sí, no lo vio? ¿cómo no lo vio? Sí. Casos que, Nuestro bueno, profe de resonancia, mm, nuestro profe de resonancia siempre decía que el árbol no les tape el bosque. claro, Como que no vayamos a una cosa que miremos todo. claro, sí, 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 pasar a todo, exactamente, sí. Y justamente tratar de entendernos como, ¿cómo decimos? Como equipo, ¿no? O sea, como eslabones de una cadena, ¿sí? Y lo importante es la salud de la gente que viene a atenderse. Entonces, generar datos, no comernos cosas también nosotros, porque también nosotros también nos equivocamos, o sea, se aplican malos protocolos, malas angulaciones y demás,
Pero bueno, son cosas que pasan. No hay forma de evitarlo. Los errores humanos vamos a seguir y esperemos que sigamos siendo los que nos equivocamos los humanos, ¿no? Porque ya después con todos estos software nuevos que hay, eh, Con los nanobots. sí, con las inteligencias artificiales, los equipos nuevos Sí. estos en que hay, es increíble. O sea, metes al paciente, tac, un solo botón, no hay que planificar nada, son todas secuencias todas volumétricas, bla, 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 y después ya sale el informe. O sea, es increíble, normalmente es increíble. Bueno, de pensarlo de acá al futuro, ¿sí? Son tareas que se van a ir, que va a ir cambiando todo el sistema de salud. Vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver, para aprovechar ya de más o menos hacer el cierre, recuerden, entonces va a haber, bueno, todo lo que vimos de clases ahora y va a estar el modelito de examen, ¿sí? Que ya va a completar los temas que vimos ahora. Recuerden que eso es a modo de autoevaluación, o sea, no tienen que presentarme nada, ni mandarme nada, ni nada por el estilo. Ustedes todo lo hacen, lo reciben, tiqui tiqui, fíjense la respuesta, así, ténganlo, y la clase que viene hacemos la corrección. Así que les subo eso, recuerden el modelito de examen para ir practicando. ¿Mm? Y para la clase que viene queda solo un tema en particular, así que nada, vamos a ver un poquito de perfusiones y demás del corazón y del cerebro, pero no muchos temas más porque ya estamos ahí cerrando prácticamente el curso. Vamos a decirlo que ya lo cerramos con esta clase de hoy y con lo que sería el modelito de examen también para resolver. ¿Eh? Em, bueno, ¿alguna duda, consulta, algo? ¿Algo más? ¿Quieran decir? Por acá no. Ok, bueno, si alguien más dice algo, entonces bueno, quedamos vamos cerrando por hoy entonces. Y otra cosa también que les quiero decir, aprovechen también para ir descargando lo que tengan ahí, si les quedó algo, sobre todo del material de los PDF, del campus. Vayan también sacando todo, porque después ustedes no van a poder volver a entrar al campus, no en estos días, obviamente, pero sí cuando ya se termine la evaluación, se termine todo, ya esa cuenta se caduca. Entonces no van a poder ingresar. Entonces traten de descargarse, ir con tiempo ya y descargándose el material y todo eso. Que eso, buen dato, ok, listo, sí. Descárguense todo porque ya después no van a poder, una vez que termine el curso, se da la nota y todo, ya al campus no van a poder ingresar. Así que todo lo que está ahí, llévenselo, descárguenselo. Así que bueno, eso por un lado. ¿Mm? Bueno, listo entonces, chicos. Nos vemos entonces para la clase que viene, para la clase ya 13. Y bueno, estamos acá por las dudas. Cualquier cosita, ya saben, nos estamos comunicando. Gracias, Ariel. No, por favor, a Chao, ustedes. chao, gracias. Chao, Natalia, hasta luego. Muchas gracias, Chao, y Ali gracias. también. Saludos a todos. Y buen fin de semana. Que no se mojen tanto ahí, chicos. Bueno, les mando un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Chao.